Saludos cordiales desde el Centro de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana, Recinto de Aguadilla. Les estaré hablando de cómo realizar la lista de referencias según el manual de la American Psychological Association. El objetivo del taller es conocer las normas de la American Psychological Association para la realización de las referencias al final de un trabajo. ¿Qué son las referencias? Las referencias ofrecen la información necesaria para localizar los recursos utilizados que se han citado ya en el trabajo. Esta referencia se coloca al final de un escrito y tiene un formato en particular. Le voy a indicar cuál es ese formato. Primero, se comienza la lista de referencia en una página en blanco. ¿Qué significa esto? Hay ocasiones en que a usted le sobra, ¿verdad?, la mitad de la página y quiere comenzar la referencia a mitad de página. No. APA establece que siempre se comienza en una hoja en blanco. Lleva número de página porque es parte del trabajo. Por lo tanto, es bien importante que se enumere esa referencia. La palabra referencia va centralizada, mayúscula y minúscula, ennegrecida y bien importante. Hay personas que le quieren poner 2 puntos después de la palabra referencia. No lleva esos 2 puntos. Luego va todo a doble espacio. Observe el doble espacio en este ejemplo. ¿Qué sucede? Dependiendo de los recursos que usted haya utilizado, usted tiene que colocar esos recursos en orden alfabético. Va a observar que se comienza, ¿verdad?, por orden alfabético. Si tengo recursos que comienzan con la A, pues empiezo a colocar esos recursos por ese orden. Importante, si la información no me cabe en la primera línea, como en este caso, la referencia sigue en la línea de abajo 5 espacios más adentro, que es lo que se conoce como la sangría francesa. Recuerden, siempre se va a realizar la sangría francesa para las referencias que ocupan más de 2 líneas. Todo a doble espacio, mírenlo aquí, seguimos aquí. El orden alfabético, vemos todos los recursos. Si necesita más de una hoja, pues se hacen las hojas que sean necesarias de referencia, pero solamente se va a enumerar la primera. APAS, séptima edición, presenta los elementos de la referencia. ¿Cuáles son estos elementos? Lo tengo aquí gráficamente y en colores para que usted lo pueda observar. Pero recuerde que en la referencia no se van a utilizar los colores. Ok, el primer elemento es el autor. ¿Quién es el autor? La persona responsable o la organización responsable de un trabajo. Un autor puede ser una persona o puede ser una organización, un gobierno, una asociación. La fecha. El segundo elemento es la fecha. ¿Cuándo se creó el trabajo? El tercer elemento, el título. ¿Cómo se llama el trabajo? Y el cuarto elemento es la fuente. ¿Dónde puedo recuperar el trabajo? Vamos a verlo aquí en un ejemplo. Tengo colón, coma y la inicial del nombre L, que viene siendo el autor. Luego tengo la fecha, 2020. Luego el título, en este caso estoy refiriéndome a un libro, esto es hipotético. Ese libro, ese título va en italic, punto, y luego la fuente sería la casa editorial, en este caso Editorial Interamericana. Recuerden que para que ustedes puedan observar estos 4 elementos, le he puesto color para que usted sepa de dónde viene cada uno de esos elementos, pero en la referencia no se van a utilizar esos colores. Es bien importante que usted sepa utilizar los signos de puntuación en el área de referencia. ¿Por qué? Porque APA utiliza mucho la puntuación en esa área. Vamos a hacer un repaso de los puntos más importantes que debes conocer acerca de los signos de puntuación que se utiliza en la referencia. Primero, el punto. Debe colocar un punto luego de cada elemento. Recuerde que tenemos el elemento de autor, el de fecha, el de título, ¿verdad? Y se cierra con el de la fuente, excepto cuando termina en una dirección, que es el URL, o termina en el DOI. En esos dos no se le debe colocar punto porque se puede entender o malinterpretar que es parte del DOI o parte de la dirección y por lo tanto es erróneo. Las comas. Se utiliza el signo de comas entre el apellido y la inicial del nombre.
Para separar los apellidos de la inicial del nombre, utilizamos las comas. Para separar autores, utilizamos comas, ¿verdad? En el área de referencia, cuando son más de 2 autores, ¿verdad? Luego del título de la revista, ponemos una coma para el volumen. Entre el número de ejemplar y las páginas, colocamos otra coma. El paréntesis. Utilizamos el paréntesis para encerrar la fecha y para encerrar el número de ejemplar cuando así lo posea. En itálic colocamos el título del libro, el título de la revista y el título del periódico. Bien importante, no los artículos, sino los títulos. Ahora comenzaré explicando el primer elemento de la referencia, el autor. ¿Quién es el autor? La persona o grupo de personas responsable de un trabajo. Un autor puede ser un individuo, muchos individuos, una institución, gobierno o organización o una combinación de ambas. Ahora comenzaré explicándoles cómo se presenta esa área de autor en la referencia. Primero, se comienza con el apellido o apellidos del autor. Es bien importante, si tiene 2 apellidos, hay que incluirle los 2 apellidos. Luego de los apellidos va una coma, la inicial del nombre. Si tiene 2 nombres, sería 2 iniciales. Lo es importante que sepa que luego de el punto de la inicial se deja un espacio. Cuando usted en una referencia, ¿verdad?, tiene 2 autores o más, vas a utilizar el símbolo de I antes del último autor. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tengo mi primer autor, observen el apellido, coma, inicial del nombre, punto, segunda inicial, punto, coma, el símbolo de I antes del último autor, apellido, coma, inicial del segundo autor, punto, segunda inicial, punto. ¿Vieron el ejemplo de cómo se hace el área de autor en la referencia? Continuamos explicándolo. Siguiendo con la explicación, cuando tengo 2 apellidos, y aquí tengo un ejemplo tomado del libro de APA, estos autores, por ejemplo, este primero tiene 2 apellidos. En este caso, viene unido por un guión. Luego vemos el segundo. Tiene 2 apellidos, pero no tiene el guión. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Vamos a respetar cómo aparece en la referencia. Si aparece uno con el guión, se tiene que dejar ese guión. Si aparece los 2 apellidos sin el guión, se escriben los 2 apellidos sin el guión. Son datos importantes que usted debe de conservar a la hora de preparar las referencias. Es bien importante que sepa que en la edición 7ª de APA, el máximo de autores que se utilizan en el área de referencia son 20. Ahora, si aparece 21 autores, ¿qué vamos a hacer? En este caso, se escribe los primeros 19 en el orden en que aparecen, 3 puntitos y el último autor. Esto es en el caso que tengo más de 20 autores. Repito, cuando tengo más de 20 autores, utilizo los primeros 19 en el orden que aparecen, coma, 3 puntitos y el último autor. Otro dato bien importante del área de autor es cuando tengo una agencia, gobierno u organización. En el caso de estos, usted debe escribir el nombre completo en la referencia. Hay personas que quieren escribir las iniciales en la referencia. APA no permite escribir esas iniciales en la referencia. Tiene que escribir el nombre completo. Si el trabajo no tiene autor, va a comenzar la referencia con el título. O sea, mueve el título a la posición de autor. Ahora vamos a ver el segundo elemento de la referencia, la fecha. La forma de escribir la fecha es la siguiente. Cuando solamente tiene el año, se escribe el año en paréntesis. Y es bien importante que sepa que después de ese paréntesis, como mencionamos anteriormente, va un punto. Si es un periódico, por ejemplo, usted va a escribir el año, coma, seguido del día y el mes.
en el caso que vamos a ver en este ejemplo, 2019, 13 de marzo. ¿Por qué? Porque el periódico se publica todos los días y usted le está indicando cuál es el día exacto que usted utilizó. En el caso de revistas y revistas que se publican mensualmente, usted va a utilizar el año, seguido del mes que usted tiene en la mano. ¿Por qué? Porque usted tiene una revista quizás que se publica 12 veces en el año y usted le está indicando a esa persona que usted utilizó específicamente la de marzo. De igual forma, hay revistas o journal que se publican por estaciones del año. Si posee la estación del año, es bien importante que usted tenga luego del año la estación. ¿Por qué? Porque esa estación en particular agrupa unos meses y usted está indicándole que en el 2018 se publicaron 4 ejemplares, pero que usted utilizó específicamente, en este caso, el de Summer. Para las páginas web, usted va a utilizar, ¿verdad?, el último update. Quiero hacer una explicación. APA menciona en el libro la fecha de recuperado. Esta fecha de recuperado solamente se le va a incluir a los trabajos cuya información son cambiantes. Y me explico. Usted está entrando, digamos, a un lugar de estadística y todos los días están actualizando esas estadísticas. Entonces ahí se va a colocar la fecha de recuperado. Y miren, no se escribe en la segunda posición, que sería la fecha, sino luego del título viene entonces la fecha de recuperado. Es importante hacer este alto porque APA lo resalta. Continuando con el elemento de la fecha. Si tengo un trabajo sin fecha, ¿qué voy a utilizar? APA establece, si es en español, usted va a utilizar la siguiente abreviatura. S.F en minúscula, que significa sin fecha. En inglés, N.D. que significa no date. Y recuerden que todo va dentro del paréntesis. Ya hemos visto 2 elementos, el autor y la fecha. Vamos para nuestro tercer elemento, que son los títulos. ¿Cómo van los títulos en la referencia? Primero, usted debe utilizar las reglas de mayúsculas y minúsculas del idioma que esté utilizando. Me explico. Hay recursos que están en inglés y hay recursos que están en español. Si está en español, el APA recomienda utilizar lo que establece la Real Academia Española en torno al uso de mayúsculas y minúsculas. Si es en el idioma inglés, usted va a utilizar, ¿verdad?, lo que corresponde al idioma inglés. Esos títulos, por ejemplo, los títulos del libro, el título de la revista, el título del periódico o el título de website, lo va a escribir en itálico. Si es un libro y tiene edición, usted le va a colocar la edición luego del título. Mira este ejemplo tomado de APA. Tenemos aquí el título. Este título aparece en inglés, se está dejando llevar por las reglas del idioma. Es una tercera edición, bien importante. Se especifica de la segunda en adelante las ediciones. La primera edición no hay que especificarla. Va en un paréntesis. Miren cómo se escribe tercera edición. Se cierra el paréntesis y un punto. Vamos a hablar ahora de nuestro cuarto elemento de la referencia, la fuente. En un libro es la casa publicadora. Bien importante. En esta séptima edición se eliminó el lugar de publicación. En un artículo de revista o journal es el título de la revista, el volumen, número de ejemplar, las páginas, el número del artículo si lo tiene y el DOI. Bien importante, hay ocasiones en revistas que no posee volumen o no posee número de ejemplar o número de artículo. Si no posee una de esas partes, simplemente no se escribe esa parte. En los recursos de la web, la fuente viene siendo el URL. Vamos a hablar ahora un momentito de lo que es DOI y lo que es el URL. Bien importante, APA establece que antes de escribir el DOI o el URL, va a escribir en la referencia HTTP
dos puntitos, slash, slash, y la dirección o el DOI, o HTTPS, dos puntitos, slash, slash, el DOI o el URL. No se escribe la palabra recuperado ya. Eso se quedó en la sexta edición. ¿Qué es importante? Un recurso electrónico puede tener DOI y siempre tiene URL. No puede escribir las dos cosas. Si tiene las dos, vas a utilizar solamente el DOI. Va a utilizar el URL en el caso de que no tenga el DOI. ¿Qué es el DOI? El DOI es un número, como si fuera un seguro social, que se le otorga, ¿verdad?, a estos recursos electrónicos para poderlos recuperar, pero que ya hoy en día se le están colocando hasta en los libros porque ese libro quizás tiene una versión electrónica y le están colocando el DOI. El DOI es la abreviatura de Digital Object Identifier. La dirección puede ajustarse en una referencia para que no le quede esos espacios tan grandes. Y APA dice que usted la puede ajustar luego de un signo de puntuación. Usted, luego de ese signo de puntuación, le da un espacio y ahí se puede ajustar la referencia, ¿verdad? La dirección de esa referencia para que no le queden unos espacios muy grandes vacíos, ¿verdad? Y APA acepta, y de hecho lo pide, que el link, ese URL, permanezca subrayado y en letras azules, porque eso significa que está activo y la persona que quiere recuperar el recurso puede utilizar el trabajo y activar el link para que le lleve a la información que usted utilizó. Ahora quiero mostrarle un ejemplo. En este ejemplo quiero mostrarle un URL. Mírenlo aquí, la dirección. Esa dirección, si usted se fija, está subrayada, está activa. Está en el color azul, ¿verdad?, que indica que está activa. En esta otra referencia tenemos el DOI. Recuerden, estos recursos, si usted está accediendo, ¿verdad?, a un artículo, especifica y coloca la abreviatura DOI para indicar esa numeración. Miren aquí, un DOI. Y el DOI, al igual que URL, se deja activo, porque con esto usted puede llevar al recurso original, a la fuente de información. Quiero volver otra vez a la explicación de cuando la referencia no tiene autor. ¿Por qué? Porque APA nos da una información para ayudarnos cuando no aparece uno de los elementos. En este caso, comenzamos con el autor. Si no tiene autor, comenzamos por el título. ¿Cómo sería la referencia? Utilizando título, fecha y fuente. Vamos a ver un ejemplo. Y aquí lo voy a traer en español, ¿verdad? Un caso hipotético. Tengo un libro, que el libro se llama referencia, no tiene autor, pues comienzo la referencia con la palabra referencias, punto, entre paréntesis el año del libro, que fue 2020, punto, y la casa editorial, que es Editorial Interamericana, en este caso hipotético, ¿verdad? Si tuviera que citar dentro de mi trabajo, en paréntesis iría, recuerden, si utiliza paréntesis al final de la oración, la palabra referencias en itálico, coma, con el año. Si es al principio de la oración, o sea que la cita es parte de la narración, utilizamos entonces referencias en itálico y entre paréntesis el 2020. Es importante esto a la hora de usted hacer las referencias de un recurso, ¿verdad?, que no tiene autor. Cuando la referencia no tiene fecha, ¿qué vamos a utilizar? Pues APA nos dice que debemos utilizar el apellido del autor con la abreviatura N.D, que significa no date, el título, luego la fuente. Si citamos al final de la oración, el autor en el paréntesis, coma, la abreviatura no date en el caso que fuera en inglés. Si es al principio, como parte de la narración la cita, utilizamos el apellido del autor y entre paréntesis no de. Vamos a ver un ejemplo entonces en español. Por ejemplo, este caso es hipotético. Tengo el autor, Colón Rodríguez, coma, inicial del nombre, L, punto. No tiene fecha, ponemos entonces en el paréntesis S.F, ambas letras en minúscula, seguida de un punto, mírenlo. Cerramos el paréntesis, va punto. La palabra referencias
en italic porque es el título del libro, punto y la casa editora. Si tuviéramos que citar al final de la oración, como forma de paréntesis, utilizamos, recuerden, si tienen los dos apellidos, se van a utilizar los dos apellidos, Colón Rodríguez, coma, S.F. Si es al principio, como parte de la narración, utilizamos los apellidos, Colón Rodríguez y entre paréntesis, sin fecha. Cuando la referencia no tiene título, el APA, ¿verdad? El manual de APA nos ofrece la siguiente información para dejarnos llevar en el caso de que no tuviéramos título. Utilizamos el autor, la fecha, luego utilizamos un bracket para escribir la descripción del recurso que tenemos en la mano. Cerramos el bracket y colocamos la fuente. Un ejemplo sería, tengo aquí el autor, ¿verdad? Los dos apellidos si lo tiene, la inicial, el año, y en este caso el recurso no tiene título, entonces le estoy colocando, ¿verdad? La descripción que es un manuscrito, cierro la descripción que está en un bracket, punto, la casa editora, porque si la posee, que es la fuente, y si tuviera que hacer la referencia, ¿verdad? Perdónenme, la cita de este recurso, cómo citar de él. APA séptima edición nos trae muchas tablas de cómo construir la referencia dependiendo del recurso que tenemos a la mano. En este caso, le traigo la tabla tomada del libro de APA en la cual me dice, si tienes un libro, ¿cómo tienes que hacer la referencia? Miren aquí, jóvenes. Tengo el autor, coma, acuérdense que se empieza por el apellido, si tiene dos iniciales, dos iniciales. Si tiene más de un autor, luego del primer autor, tiene el punto de la inicial, coma, símbolo de I para unir el otro autor. Recuerden que el máximo de autores en una referencia son 20. Luego la fecha, encerrada en paréntesis, punto, el título del libro en italic y la casa publicadora. Bien importante, si posee edición de la segunda en adelante, se escribe entonces el título del libro, entre paréntesis la edición. Si posee volumen, se le puede poner en ese mismo paréntesis la edición y volumen. Todo depende de lo que usted tenga en la mano. Luego, la casa publicadora. Si son libros electrónicos, usted sigue el mismo formato, porque este formato aplica tanto para libros en papel como libros electrónicos o libros en otro formato. Tengo los autores, la fecha. En el caso que fuera un libro electrónico, usted pone el título del libro electrónico en italic, hace un bracket y entonces le pone ebook. Este ejemplo es un libro que se escucha, ¿verdad? Un audiobook. Lo único que tendría que cambiar, en vez de audiobook, por ebook. Cerramos el bracket, punto, y la casa publicadora. Si tiene DOI, le va a poner el DOI, porque estamos trabajando con un libro electrónico, sino la dirección electrónica. Recuerden, prevalece el DOI. Si no tiene DOI, el URL. Y si tiene un recurso con editores, aquí tiene ejemplo de cómo hacerlo con editores, o si es una traducción. Vamos a ver cómo se realiza un ejemplo de un libro impreso. Tengo el libro, tengo aquí el autor, miren, tienen dos apellidos. Tengo el año, a veces ese año está dentro del libro y hay que abrir las primeras páginas para buscar ese año. Tengo el título, tiene título y tiene subtítulo y tiene la casa publicadora. ¿Cómo hacemos la referencia? Observen. Tengo los dos apellidos del autor, coma, dos iniciales porque el autor tiene dos nombres. Tengo la fecha del recurso, el título del libro que es Psicología de los Grupos, pero ¿qué sucede? Tiene un subtítulo. Si tiene un subtítulo es parte del título y hay que colocarlo. Se escriben los dos puntitos, el subtítulo, punto y la casa publicadora. Ahora le presento la forma general de la referencia de publicaciones periódicas. APA me provee, ¿verdad?, una tabla en la cual me indica cómo hacer la referencia de artículos de revista, journal, periódicos, boletines, hasta de los blogs, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? Los autores.
o autor. Recuerde que es un máximo de 20 autores. Los autores en el orden que aparecen. Tengo un ejemplo aquí, ¿verdad? Tengo el apellido, la inicial del nombre. Recuerden que si tiene dos iniciales, las dos iniciales. Si tiene una, es más que una. Luego de la inicial, coma, símbolo de I, ¿verdad? Une para el otro autor, el apellido del otro autor, coma, y la inicial o iniciales. La fecha exacta, ¿verdad? Y ahí estamos hablando, ¿verdad? Que si la revista, lo había mencionado anteriormente, posee el mes, pues entonces sería el año y el mes. O si es un periódico, ¿verdad? Que tiene el día exacto, mírenlo aquí, el día exacto. Luego viene el título del artículo. El título del artículo se escribe normal, ese no va en italic. El que va en italic es el título del periódico, de la revista, ¿verdad? Eso sí van en italic o al journal. Ponemos aquí el título de esa publicación, coma, el volumen si lo posee, y ahí no se va a utilizar la abreviatura de volumen, el número de ejemplar encerrado en el paréntesis si lo posee, comita, página que empieza, guión, página que termina y punto. Si es en formato electrónico, se le añade el DOI, si lo posee. Si no posee DOI, la dirección electrónica. Esto es bien importante. Si el recurso que tiene, ¿verdad? Usted, dependiendo el formato que presenta, ¿verdad? Porque hay artículos que aparecen con el número del artículo. Usted pone el título, el volumen, el número de ejemplar. Si posee el número de ese artículo, iría después de el número de ejemplar. Miren el formato. Vamos a ver un ejemplo de una revista en papel. Tengo aquí una imagen que presenta, ¿verdad?, el índice de una revista. Vamos a utilizarlo como método de práctica. ¿Qué sucede? Recuerden que en una revista uno toma artículos. Por lo tanto, usted va a realizar la referencia del artículo que usted utilizó. Si usted utilizó más de un artículo en esa revista, tiene que hacer una referencia por artículo. Digamos que utilicé este artículo. Identifico primero qué cosas necesito para hacer la referencia. Pues tengo el autor, tengo la fecha, tengo el título del artículo, tengo el título de la revista, el volumen, el número y hasta el número de páginas por esta área. ¿Cómo hacemos la referencia? Mírenlo aquí. Nuestro autor tiene dos apellidos, se escriben los dos apellidos, coma, las dos iniciales del nombre, la fecha, punto, título del artículo, obsérvenlo, y así está con título y subtítulo. Luego, el título de la revista es el que va en italic, Infancia y Aprendizaje, tiene volumen, tiene número de ejemplar, página que empieza y página que termina. Ahí pudimos observar, ¿verdad?, el ejemplo de una revista en papel. Vamos a ver un ejemplo de un artículo de revista con DOI. Esto es tomado de la base de datos. Tengo un display, ¿verdad?, de los resultados de una búsqueda que se hizo en la base de datos, y ahí, desde ese display, yo tengo todos los elementos para hacer la referencia utilizando, ¿verdad?, el manual de APA. Importante, en el display no aparece la referencia organizada. Yo tengo que buscar qué cosas necesito para hacer la referencia. Pues necesito el autor, necesito la fecha, necesito el título del artículo, el título de la revista, el volumen, el número de ejemplar, las páginas que cubre el artículo, y en este caso vieron cómo la base de datos me presenta el DOI. Por eso utilizo el DOI, porque ya está especificado aquí que es DOI. Cuando hago entonces la referencia, tengo el autor, obsérvelo, tengo la fecha exacta en que se publicó ese recurso, tengo el título del artículo, título de la revista, que es el que va en italic, el volumen también va en italic, número de ejemplar en paréntesis, página que empieza, página que termina y el DOI. ¿Cómo hacer la referencia de un web page o un website? APA ofrece esta tabla, en la cual podemos observar los 4 elementos. Bien importante, déjese llevar por esta información. No cometa el error de colocar solamente el link.
porque la dirección electrónica es parte de la referencia, pero no es la referencia completa. Siempre comenzamos, ¿verdad?, por el autor del recurso o autores, o si es una organización, el nombre de la organización, la fecha que aparece, ¿verdad?, publicado ese recurso. Si no tiene fecha, recuerden, no date, pero en español es sin fecha. El título de ese recurso, el nombre de ese website y la dirección electrónica. Recuerden que solamente le van a colocar el recuperado de a los recursos informativos cuyo información cambia constantemente. Si entré a un sitio de estadística y todos los días me presenta estadística, ahí es donde tengo que colocarlo entonces ese recuperado de. Mientras tanto, no se va a utilizar esto. Recuerden, información que es cambiante. APA presenta también tablas en el caso que usted fuera a utilizar una película o un video. Usted tiene que utilizar todas estas tablas que te ayudan a construir las referencias en formato APA. En este caso, si tengo una película o un video, lo primero que yo voy a tomar es quién es el director, la fecha en que se hizo la película, el título de la película y una descripción, ¿verdad?, si está en DVD, si está en video, el formato de la película, y aquí la compañía. Si fuera la película obtenida de la web, pues la dirección. Sigan ustedes estos ejemplos porque le va a ayudar muchísimo a la hora de construir la referencia de una película o un video. Si usted utiliza una referencia de Twitter, Facebook o Twitter, es bien importante que usted vea cómo se utiliza, ¿verdad?, o se construye la referencia. Generalmente podemos utilizar este tipo de referencia cuando nosotros contactamos expertos, ¿verdad?, en la materia. Es posible, ¿verdad?, que nosotros estemos distantes de un experto que es un perito en un tema y lo contactamos por Facebook, le hacemos esa pregunta y esa persona nos da esas explicaciones, ¿verdad?, que son bien importantes para nuestro trabajo. Entonces, si vamos a hacer la referencia, ¿cómo la hacemos? Pues miren aquí el ejemplo que les da APA de cómo tienen que utilizarlo. En el área de autor, la persona, ¿verdad?, que le contestó, ¿verdad?, que usted está utilizando esa información. Tenga la fecha, si no tiene fecha, no date, sino la fecha en particular porque le contestó y se registra con un día exacto. El título del contenido, ¿verdad?, de ese mensaje. El sitio, ¿verdad?, que sería Facebook o Twitter, ¿verdad?, y la dirección electrónica. Una referencia que usted puede utilizar muchísimo son las de las tesis o disertaciones, ¿verdad? Pues aquí tiene el formato que usted debe utilizar. El autor de la persona que escribió la tesis, el año en que se publicó, va a poner el título de la tesis o disertación. Si es doctoral, le van a poner entonces si es doctoral o de maestría, ¿verdad? Si es una tesis de maestría, el nombre de la institución y el grado obtenido, si es obtenido para como doctorado o el grado obtenido como maestría, en qué grado. Aquí vemos un ejemplo que usted puede dejarse llevar, ¿verdad?, para construirlo. Si usted utiliza, por ejemplo, nosotros tenemos una base de datos de disertaciones doctorales, usted sigue este ejemplo y luego le va a escribir el nombre de la base de datos. Para concluir este taller, le quiero presentar mi referencia. En este caso, American Psychological Association, el libro de APA, la 7ª edición. Espero que este tutorial le haya sido de provecho. Gracias.